¿Qué nos dice? Dice, un circuito serie tiene un resistor y un inductor como se muestra en la figura 13.3.3. Ayer vimos lo de los circuitos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No vimos circuitos? Sí, ya vimos lo de los circuitos, ¿no? Lo explicamos, pero no hicimos ejercicios. Sí, ya no hemos hecho el específico, lo platicamos. ¿Sí, no? Bien. Determina una ecuación diferencial para la corriente I de T si la resistencia es R, la inductancia L y el voltaje aplicado es L. Entonces, aquí tenemos este circuito, que es un circuito LR, así se llama, lo voy a dibujar. Aquí tenemos la fuerza electromotriz, que viene siendo la fuente de electricidad, la inductancia, que es una bobina, y la resistencia. ¿Sale? Me quedó muy feo ahí. Ahí está. Muy bien. Entonces nos pide que encontremos una ecuación diferencial que modele ese circuito eléctrico. Entonces, ¿cómo le hacemos? Esta es una resistencia R, esta es una inductancia L. En ese circuito serie va a circular una corriente que es función del tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esa es la característica de los circuitos serie, que la corriente que circula por todos los componentes en una malla cerrada es siempre la misma. De hecho, una malla es una trayectoria cerrada. Esto es una malla. Sí, obviamente, yo dije malla cerrada, es lógico que lo es, porque de otro modo sería una rama abierta o sería un circuito abierto. ¿Cómo explicamos el comportamiento de los circuitos eléctricos? Con la ley de Ohm, que ya comentamos. La ley de Ohm nos habla acerca de la caída de potencial en dispositivos pasivos. La inductancia, la capacitancia y la resistencia, es decir, un inductor, un capacitor y un resistor, son dispositivos pasivos. ¿Sí? Si bien el inductor y el capacitor almacenan carga eléctrica, el inductor almacena carga eléctrica en forma de campo magnético, el capacitor lo hace en forma de campo eléctrico. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si ustedes sí conocen los capacitores. ¿Sí los conocen? Son unos dispositivos que son como un barrilito, tienen unas patitas, una patita más grande que otra. Este es un tipo de capacitor, otro tipo de capacitor es este. Sí, que tiene así como una especie no es propiamente un circulito, pero está así como plano. ¿Sí? Está planito. Estos se llaman electrolísticos, estos se suelen llamar cerámicos. ¿Sí? Claro, hay también con semiconductores, por ejemplo los diodos Barika, que son también actúan como capacitores. Entonces, si un capacitor yo lo conecto con una pila, se va a empezar a cargar. ¿Por qué? Porque me va a almacenar energía eléctrica. Va a almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico. ¿Sí? Entonces va a llegar un momento en el cual se va a cargar totalmente. Desconecto la pila y si yo hago corto en sus patitas, va a soltar un chispazo. ¿Por qué? Porque almacenó carga eléctrica, ¿sí? En forma de campo eléctrico. Tiene muchísimas aplicaciones. Esa característica de almacenar energía es por un tiempo, ¿sí? Porque obviamente se va a descargar por el aire, por la humedad que hay, ¿sí? Almacena durante un tiempo, no es permanente, como por ejemplo las pilas, ¿no? Las pilas almacenan, tampoco son permanentes, pero retienen durante más tiempo la carga. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, bien. Y los inductores son bobinas, y las bobinas también almacenan carga eléctrica, pero en forma de campo magnético. Si ustedes, por ejemplo, agarran una bobina también a una pila, se va a empezar a cargar. Se va a comportar como un electroimán, pero va a almacenar carga. O sea, dejan de cargarla, toman los extremos de la
bobina, les va a dar un fregadazo. ¿Sí? ¿Yo no? ¿Sí ya lo sentí, ingeniero? Es la novatada del taller, profe. ¿De quién? Del taller, cuando llevas a un chaval. ¿A cuál taller? Yo tengo un taller ¿De qué? De carros. Y para los nuevos le dices, pícale aquí la bobina. Y le haces el machazo y le traes. Bueno, pero ahí es un ahí sí es alto voltaje porque es un ¿cómo se llama? Es o sea, ahí es alto voltaje porque se necesita alto voltaje para generar la chispa. Sí, sí, pues es un electroimán, es un transformador. Y sí, pero cualquier bobinita te da el fregadacillo. Bien, entonces, ahí está. Entonces la ley de Ohm, ¿qué nos dice? Que la caída en una resistencia, habíamos dicho, es resistencia por corriente, la caída en una inductancia es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto del tiempo, y la caída en un capacitor es la carga sobre la capacitancia. ¿Sí se acuerdan que eso lo vimos el día de ayer? Entonces, este es lo de la ley de Ohm, pero también aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, y esa ley nos dice que en una malla, en una trayectoria cerrada, la suma de las elevaciones es igual a la suma de las caídas. ¿Elevaciones de qué y caídas de qué? De potencial, o sea, de voltaje. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la fuente es una elevación, porque es la que me proporciona el voltaje, pero ese voltaje se va a caer en el inductor y en la resistencia. Entonces, si yo aplico la ley de voltajes de Kirchhoff, me dice que la elevación, que es E, es igual a la caída en la inductancia más la caída en la resistencia. ¿Sí se acuerdan que eso lo ven en los circuitos, no? Entonces ya nada más lo que hacemos es sustituir. A ver, ¿quién es BL? Es L de I en DT. ¿Quién es la caída en la resistencia? R por I. ¿Y esto es igual a quién? A la fuerza electromotriz, al voltaje. Y entonces ya está. ¿Por qué ya está? Porque estoy planteando el comportamiento de este circuito en función de la corriente. Si se fijan que era lo que me pedía, ¿no? Dice, determina la ecuación diferencial para la corriente. Ahí está. Y el voltaje aplicado es CDT. Ahí está. ¿Sí? Bien. Vamos con el 16. Fíjense cómo el 16 es un circuito RC. El circuito RC tiene la fuente de voltaje, tiene el capacitor y tiene el resistor. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, si aplico la ley de voltajes de Kirchhoff, me dice que la caída en el capacitor más la caída en la resistencia, caída de potencial, es igual a ¿qué? A la elevación de voltaje, es decir, al voltaje proporcionado por la fuente, que está en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es B en su índice C? La caída en el capacitor, Q sobre C. Más, ¿quién es la caída en la resistencia? Resistencia por corriente. Y esto es EDT. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que aquí, ¿qué variables tengo? ¿Qué variables tengo? Corriente y carga. La carga es función del tiempo, ¿sí están de acuerdo? Pues es la carga que almacena tanto el inductor como el capacitor, es función del tiempo. Va a depender cuánto tiempo lo dejo cargado. ¿Se entiende? ¿Cuántas variables independientes tengo? ¿Cuántas? ¿Cuántas variables independientes? No oigo. ¿Cuántas? ¿Cuántas?
la corriente y la carga. Y me dice el libro, el ejercicio que expresa en función de la carga. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cómo le hago? Acuérdate que ya lo vimos el día de ayer. La corriente en función del tiempo es la derivada de la carga con respecto del tiempo. ¿Sí o no? Entonces, si yo en vez de poner y pongo la derivada de la carga con respecto del tiempo, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar así. Y ahora sí, ya es una ecuación diferencial bajo la carga. ¿Sí está bien? ¿Sí o no? Está. ¿Le puedes encender, ingeniero? Gracias. Continuamos. Vamos a pasar ahora sí ya al estudio formal de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos a empezarlas a analizar desde un punto de vista ya más cualitativo. Ya dimos una introducción, ya vimos características, elementos principales, tipo, orden, clasificación, lo que es solución, familia de soluciones, aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí ya viene un poco más cualitativo el asunto. Bien, ¿cómo vamos a empezar? Pues de la siguiente manera. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Y vamos a ver lo que es un campo direccional. Este concepto de campo direccional seguramente lo estudiaron en su clase de cálculo vectorial. ¿Sí recuerdan? Sobre todo cuando vieron el concepto de derivada direccional. ¿Sí? Y también gradiente. ¿Sí recuerdan que vieron esos conceptos en cálculo vectorial? ¿Les dije cálculo vectorial o diferencial? Vectorial. Cuando vieron gradiente y cuando vieron derivada direccional, se relacionan muchísimo. Vamos a explicar lo que es eso. Miren, primero que nada, la pendiente, ¿sabemos lo que es? La pendiente de inclinación que tiene una recta con respecto a la horizontal, medida en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por eso es que una recta que va dirigida hacia arriba tiene pendiente positiva, si va dirigida hacia abajo, obviamente en dirección positiva, tiene pendiente negativa. Eso creo que lo sabemos desde la clase de cálculo diferencial. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, pero también recuerden que hemos visto en este curso que que una ecuación diferencial yo la puedo plantear de esta forma. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Una ecuación diferencial de primer orden. A ver, ¿cómo era una ecuación diferencial ordinaria de primer orden? Lineal. Pues era básicamente así. A1x de y de x más A0x por y igual a f de x. ¿Sí están de acuerdo, no? Coeficientes variables. Claro que si es de coeficientes constantes, estas A lo van a hacer y está más sencillito. Bien, entonces lo que hacíamos era expresarlo en forma de tal manera que despejáramos la derivada. Y si yo despejo la derivada, ¿qué me va a quedar? F de x menos A0 de xy sobre A1x. ¿Sí están de acuerdo que me queda así, no? ¿Sí? La idea es que la derivada es un chorizo, es una expresión matemática que depende tanto de x como de ¿qué? Como de y. Es una función implícita porque depende de las dos variables y por lo tanto la puedo expresar de esta forma. Ya lo hemos comentado anteriormente, ¿no? ¿Sí o no? Es cuando despejamos la derivada. ¿Sí están de acuerdo? Por eso es que tenemos eso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es que podemos expresar, según lo acabamos de ver,
la ecuación diferencial como si fuera una derivada, pero esa derivada va a ser una función implícita, puede serlo o no serlo. Entonces, yo sé que la derivada es pendiente, pero esta pendiente va a ser ahora una función, por eso es que se le llama función pendiente o función de razón, como lo estamos viendo aquí. Esto significa que como es una función, yo puedo obtener valores de la derivada dándole valores a x o a y, porque es una función implícita. Generalmente, le doy valores de x, y y voy a obtener valores de la derivada. Y yo sé que esa derivada es el coeficiente angular de una recta. Y también sé que la derivada es la tangente del ángulo que tiene esa recta, si se acuerdan, pendiente, tangente del ángulo. Entonces, yo puedo expresar para cada punto diferentes valores de la derivada, que sé que es una inclinación de una recta en ese punto. Pero no es práctico que ponga rectas, más bien lo voy a hacer con pedacitos de recta, ¿sí? Con pedacitos de recta, de tal manera que si es positiva, ya sé que va hacia arriba, y si es negativa, ya sé que va hacia abajo, y obviamente voy ignorando y presentar los números. Entonces vean cómo aquí estamos representando esas derivadas con unos pedacitos de recta, pero si ahora yo considero el ángulo, puedo establecer también un sentido para la derivada en cualquier punto x, y. Cualquier punto va a tener una derivada que va a ser una inclinación, y esa inclinación va a ser la inclinación de una flecha. Una flecha que va a indicar hacia dónde va. ¿Sí? Entonces fíjense, yo puedo lograr esto. ¿Sí? Esto de aquí se llama campo direccional. ¿Sí? Es un campo vectorial, pero son vectores que me representan una dirección. Por ejemplo, estas curvas yo las puedo dibujar en base al sentido que tienen esas flechitas. ¿Sí están de acuerdo? Hagan de cuenta que es como si esto fuera el flujo de un río y yo dejo que se mueva una bandita, y entonces esa bandita se va ondeando de acuerdo a las corrientes que hay en el río, ¿sí o no? Aquí me estoy acordando de algo muy interesante, porque yo no sé si es, bueno, no es que les presuma, les tengo que decir, yo tengo una maestría en aeroespacial aquí en la... Entonces, en ingeniería espacial hay instrumentos que se llaman, por ejemplo, túnel de viento, sobre todo para estudiar las propiedades aerodinámicas de las alas, los perfiles, álabes, fuselajes, ¿sí? Ver cómo se comporta el viento, el flujo en el cual se desplaza un avión o una aeronave. Y entonces lo que se hace es inyectar humo, el cual va a seguir la trayectoria del flujo, y entonces lo que interesa es estudiar cómo es el flujo o cómo se comporta el flujo laminar, así se lo suele llamar, sobre todo en las cercanías del fuselaje, ¿sí? Para ver cómo es la sustentación, cómo es la resistencia, etc. Entonces yo no sé si se han fijado, son así como que lineecitas esas lineecitas de humo como que pintan cómo se comporta el viento en esas partes del avión. Y puede ver uno si por ejemplo entra en turbulencia o hay un flujo laminar, ¿sí? Sobre todo para estudiar la sustentación. Entonces hagan de cuenta que esto es esto, nada más que en un tubo de viento pues el flujo es en un solo sentido.
¿sí? Y al inyectarse esas estelas de humo, se estudia cómo va a ser el flujo, ¿verdad? Porque lo pinta, ¿verdad? Ahí se ve, no, pues aquí entra en turbulencia, o no, aquí sí es laminar, sí es sustentación, o aquí va a entrar en pérdida a ese ángulo de ataque, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos eso. Entonces, si se fijan, en base a estas flechas, yo puedo predecir que una trayectoria puede ser así. Efectivamente, esta es otra, porque va obedeciendo el gradiente de dirección. ¿Sí están de acuerdo? Aquí igual. A ver, por ejemplo, aquí yo puedo establecer que esto sería acá, ya no tengo elementos para saber cómo sería abajo. Aquí puedo hacer esto, puede seguir esa trayectoria, ¿sí están de acuerdo? Sería otra. En base al campo de dirección. Aquí hay otro campo de dirección. Yo lo puedo establecer que una solución sería así, otra sería, por ejemplo, así, otra sería de esta manera, etc. ¿Sí? Para elegir esas trayectorias, tener que elegir un punto para saber por dónde pasa, pero en base al campo de dirección, puedo yo decir cuál sería la trayectoria de la solución, ¿no? Aquí están ya las soluciones, las curvas solución, en base al campo de dirección. ¿Sí se entiende? Bueno, vamos a dejarle aquí.